Bueno, qué buen comienzo hemos tenido del Gran Premio de Las Vegas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a este resumen de los entrenamientos libres 1. Bienvenidos a este vídeo explicativo de por qué se han cancelado estos entrenamientos libres 1 a menos de 20 minutos de haber comenzado. Realmente se ha cancelado a los 20 minutos, pero no hemos llegado a tener ni 15 de sesión. Y bueno, ha habido pilotos que no han llegado ni a cerrar su vuelta. Os vamos a hacer una especie de resumen por mantener el formato habitual y luego ya os damos toda la información de lo que ha ocurrido. Pero bueno, que vamos a haceros lo que ha sido este resumen de los entrenamientos libres 1 fallidos del Gran Premio de Las Vegas, que no ha podido tener peor comienzo y bueno, pues había muchísima expectación puesta sobre este fin de semana, sin lugar a dudas, la ciudad del pecado, ya lo sabemos, Las Vegas, que acogía su primer Gran Premio de Fórmula 1 desde 1982 y la sesión daba comienzo rápidamente con todos los pilotos saliendo a pista porque es un trazado nuevo, por las temperaturas bajas que no han sido tan bajas como se lleva pensando durante todo el día, que de estos avisamos en el día de ayer, que iban a ser más altas de lo previsto. Y porque al final es un asfalto nuevo que había que probar. Muchos pilotos a pista, vemos aquí ya la larguísima recta que más adelante volveremos a ella, como muchos de vosotros sabéis. Max Verstappen que afrontaba ya la última curva antes de afrontar el final de la vuelta y ya veíamos a los 4 minutos de comenzar los primeros pilotos quejarse porque no había agarre. Lo más destacable es que bueno, había algunos pilotos que habían comenzado con medios, otros con duros. Russell, que es el que se queja, como veis en esta imagen, lo había hecho con blandos, que es el neumático por lo menos que te da más agarre. Impresionante las vistas aéreas, por cierto, de cómo es toda la ciudad, por supuesto, incrustado en esta ciudad tan enorme, pues es impresionante ver por encima cómo está la Fórmula 1 pasando por sus calles. Vemos a Leclerc que marcaba la vuelta más rápida, Charles lo hacía con los neumáticos blandos, superando a Verstappen que lo había hecho con los neumáticos medios. Vemos también al principio ya de sesión a Hamilton cogerle todo el rebufo a Sergio Pérez, primero es una especie de recta que precede la recta larga y luego ya en la recta larguísima, que es la avenida principal de Las Vegas, le cogía todo el rebufo, probando a lo mejor para carrera, luego abortaba la vuelta el piloto británico. Veíamos también ciertos problemas, Lance Stroll que se tenía que bajar del monoplaza, finalmente sabemos que no llegó a sufrir porque lo siguiente que vemos es el problema gordo. Es lo que ha ocurrido, es Carlos Sainz que se paraba al final de la recta, no sabíamos bien el por qué, porque además había habido previamente una bandera amarilla que había provocado Guan Yu Zhou y era por lo mismo, ahora os contaremos bien todo esto, pero tenía que ver con lo mismo que luego tuvo que abandonar Carlos Sainz, pero se quedaba parado, provocaba la bandera roja, que ya lo estáis viendo ahí cómo se acaba bajando, iban los comisarios a desalojar el monoplaza y confirmaban que la sesión no se reanudaría. 10-15 minutos únicamente de sesión ya se cancelaba. Peor comienzo imposible porque esto era algo que casi no se había llegado a ver. Todo tenía que ver con un bache que había habido en la gran recta que el coche de Carlos Sainz botó y finalmente se desconectó ese motor. Hay ciertas teorías y ciertas cosas que os vamos a comentar, pero en el display le salía pues que el motor se había apagado y que apagara el motor y provocó al final esto de la sesión, que todo tuvo que ver al final por una alcantarilla, como ahora os comentaremos. Hubo incluso tiempos, pero bueno, es que Leclerc lidera, los dos Haas están segundos, pero es que realmente son los tres pilotos con neumático blando, posiblemente los tres pilotos que más tarde hicieron su vuelta. Magnussen, que está en tercer lugar, se queda 3 segundos, luego vemos a Verstappen y es que luego si nos vamos a la segunda parte de los tiempos, vemos que, por ejemplo, Alonso, Stroll, Piastri, Albon o Sargent no habían ni siquiera llegado a hacer vuelta porque es que no les dio tiempo. Así que este ha sido el resumen a estos primeros fallidos entrenamientos libres que hemos tenido en el Gran Premio de Las Vegas, para que veáis que es que realmente no hemos tenido tiempo. Es que estas son las vueltas que se han dado. Estáis viendo pilotos con 3 vueltas que pongan su neumático, significa que ha dado la vuelta de calentamiento, la vuelta lanzada y la vuelta de enfriamiento. El que está en las 4 es que ya había dado comienzo quizá a su segunda vuelta, pero que es que los pilotos solo han llegado a cerrar una vuelta, no hay ningún piloto que haya llegado a cerrar 2, o por ejemplo en el caso de Alonso es que estaba en su vuelta de calentamiento cuando ha salido esa bandera roja, es decir que es que no han tenido tiempo para literalmente nada.
¿Qué es lo que ha ocurrido para que se cancelen los libres 1 del Gran Premio de Las Vegas? Bueno, pues todo ha tenido que ver con un problema de una alcantarilla. Esto en los trazados urbanos es algo que puede llegar a ocurrir. Lo extraño es que faltando todavía más de 40 minutos de sesión hayan decidido cancelar la misma. Esto es lo extraño porque normalmente hay una bandera roja bastante larga, se revisan todas las alcantarillas y se vuelve, o si ya es más avanzado en la sesión sí que se llega a cancelar, pero faltando 40 minutos que se cancelase es extraño. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Pues porque es que esa alcantarilla para empezar ha quedado derruida. Hay rumores, se está hablando de que la tapa de la alcantarilla se ha quedado estancada en el coche de Carlos Sainz. No se ha podido confirmar esto, pero es la información que tenía Antonio Lobato y que ha transmitido en la propia revisión de la Fórmula 1. Además, por ejemplo, también en el caso de los Alpine, en el caso de Esteban Ocon, Alpine está cambiando todo el chasis del monoplaza de Esteban porque ha pasado por otra alcantarilla, no la misma que Carlos, y ha tenido también problemas hasta el punto de destruir ese chasis del piloto francés y tener que cambiarlo. Bruno Famin, que es el jefe del equipo de Alpine, ha comentado incluso que no les va a dar tiempo posiblemente a tener el coche listo para los libres 2 porque es muy probable que necesiten muchísimo trabajo después de por lo menos lo que han visto. Cuando llegaba el coche de Sainz al pit lane, la cara de Joe Bauer, que es responsable de la FIA, era increíble, era de que no habían llegado a ver algo, no habían llegado a ver esto nunca. Tiene sentido que se haya quedado incrustada esa tapa de la alcantarilla. E incluso la información que está saliendo alrededor sobre esto es que la inspección de seguridad que tiene que tomar lugar por parte de la FIA no se llevó a cabo con los protocolos y los tiempos habituales para dejar la pista abierta al tráfico. Y esto sinceramente es una negligencia, o sea, se ha hecho la vista gorda porque quizá no les daba tiempo para que se pudiera correr en Las Vegas, pero no se ha hecho con esos protocolos y no se ha hecho con todo lo que se tiene que hacer para que pueda correr la Fórmula 1. Y lo hemos visto, 20 minutos de sesión y se ha cancelado. La imagen es impresionante, la ha publicado ESPN. Es increíble, o sea, es que fijaros, claro, es que es lo que decimos, es que esa tapa de la alcantarilla, que esta es la que sobrepasa a Carlos Sainz, ¿no? Pues esa tapa de la alcantarilla se la ha llevado Carlos, o sea, es que no es que estuviera mal puesta esa alcantarilla y por eso hayamos visto y se haya tenido que revisar todas, es que se la ha llevado un monoplaza de Fórmula 1 que es entendible que quizás siendo la primera sesión pueda haber problemas, ¿no? Pero, madre mía. Esta es la imagen que es impresionante. Lo que se está hablando es que es muy posible, cuando estoy grabando este vídeo no hay confirmación, quizá lo tenemos en las próximas horas, pero es muy posible que tengamos unos FP2 de 90 minutos. Se otorgue 30 minutos más a los equipos para suplir la baja que han tenido en los entrenamientos libres 1. Tendría todo el sentido del mundo. Veremos si se confirma, veremos también si es antes o después, porque es que ya después acabaría muy tarde. Si es que los libres 2 comienzan a las 12 de la noche, horario local, ya acababan a la 1. Si es más tarde es a la 1:30. El problema no es solo la hora a la que acaba, pilotos y demás, Fórmula 1 en sí. El problema es los locales, o sea, la gente local de allí, que si a la 1:30 sigue corriendo un coche de Fórmula 1 por tus calles un jueves. Bueno, es algo que habría que cumplir, pero yo entendería que se hagan antes. Veremos si se confirma esto de los 90 minutos. Y eso ha sido todo, o sea, no ha habido más. Y no os podemos contar más, no os podemos contar nada, simplemente sí, la sensación que había era que era muy poco agarre la pista, pero que esto tampoco necesitábamos que rodasen para que os lo contásemos. Así que nos veremos en el segundo, si hay, en el resumen de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas y esperemos que no sea de este estilo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1.